A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro programa Salud renal y reumatológica. En esta ocasión vamos a dar continuidad al tema de espondilitis anquilosante que ya habíamos tratado en semanas anteriores. En esta ocasión pues nos vamos a familiarizar un poco sobre la terminología médica que el paciente va a utilizar con su médico, pues esta es una manera muy eficaz para poder comunicarse, ¿no? Entonces vamos a dar, a continuación vamos a hablar un poco de los términos, ¿no? La espondilitis anquilosante, recordemos que es una enfermedad de tipo crónico autoinmune que daña las articulaciones de columna vertebral y de sacroiliacas. Entonces, los términos que vamos a utilizar son los siguientes. Por ejemplo, ciática es el dolor y la debilidad y entumecimiento de la pierna que se causa por una lesión sobre el nervio ciático. La dactilitis, en cambio, es la inflamación de un dedo de la mano o de un dedo del pie. Este también es llamado el dedo en salchicha. Bueno, también debemos hacer referencia a términos como efectos secundarios. El término de efectos secundarios va a hacer referencia a los efectos desagradables o reacciones no deseadas que van a depender del medicamento recibido, de la dosis de este medicamento o de otros factores en referencia al paciente cuando está recibiendo un tratamiento. El término entesitis hace referencia a la inflamación del sitio de inserción del tendón al hueso. La predisposición genética es la probabilidad que tiene un paciente de padecer una enfermedad en particular, y pronóstico es el resultado que se espera a futuro con respecto al desarrollo de la enfermedad y una vez que se ha realizado un tratamiento o una intervención. Bueno, continuando tenemos a PCR, que es la proteína C reactiva, que se trata de un reactante de fase aguda que se forma en el hígado, es decir, en palabras más sencillas, el hígado es encargado de formar muchas sustancias dentro de estos factores inflamatorios, es decir, que ayudan a que la inflamación se prolongue. Entonces esto se traduce como PCR. La radiografía no es más que un rayo X, que es un tipo de luz de haz de energía que atraviesa el cuerpo y que lo que hace es producir una imagen en una placa. Entonces, con esto nosotros podemos visualizar perfectamente qué es lo que está pasando en la articulación y todo lo que concierne a la articulación. Bueno, en cuanto a las técnicas de imagen, también tenemos la resonancia magnética, que es un examen que permite ver más detalladamente las estructuras blandas. Esto hace mención a lo que son los tendones, las articulaciones, y en la tomografía axial computarizada, que también es un examen de imagen que permite obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, podemos observar también las estructuras óseas, o sea, los huesos. El término sacroileitis es la inflamación de la articulación sacroiliaca, como ya les habíamos mencionado en el programa previo. Es uno de los síntomas que puede aparecer en el paciente, el dolor a nivel del glúteo con limitación para la movilidad. El término uveitis es la inflamación de la capa del ojo que se encarga de llevar el aporte sanguíneo al globo ocular, que también puede verse afectado en este tipo de enfermedad. Hay otra prueba que se realiza en sangre, que es la velocidad de sedimentación globular, y esta nos implica la existencia de un proceso inflamatorio a nivel sistémico, o sea que está ocurriendo en cualquier lado del cuerpo, y mide la velocidad con que los glóbulos rojos se van hacia la parte baja, o sea, se sedimentan, es como que se quedan como apelmazados en la parte baja al momento de realizar el examen. Bueno, estos son términos muy importantes, pues
En muchas ocasiones causa un poquito de confusión. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco del diagnóstico. Como siempre hablamos, el diagnóstico se hace en base a la historia clínica y al examen físico. Dentro de las preguntas que se realizan en la historia clínica, pues es desde cuándo tiene el dolor, cómo comenzó el dolor, si es que el dolor se va hacia alguna región del cuerpo, nos puede decir si es que ha tenido una lumbalgia inflamatoria. Pues la lumbalgia inflamatoria no es más que el dolor en la parte baja de la espalda que despierta a partir de la medianoche. ¿Sí? Es un dolor que empeora con el reposo y que mejora mucho con la actividad física. Dentro de otras preguntas, nosotros haremos algo muy puntual. Vamos a preguntarle si es que algún dedo de la mano o un dedo del pie se le ha hinchado al paciente. Pues como vimos, esto es las dactilitis, y que son propias de este tipo de enfermedades. A veces pues puede pasar desapercibido, no necesariamente es un dedo que esté hinchado, sino pueden ser articulaciones grandes como rodilla, como tobillo. Una vez que nosotros hayamos recopilado la mayor cantidad de datos, procedemos al examen físico y específicamente a ver cómo está la región lumbar. Si es que hay dolor a la palpación, al movimiento, si es que el dolor se va hacia algún lado, si es que hay una compresión del nervio, es muy valioso en el examen físico. Bueno, y una vez que ya ha realizado el examen físico, el interrogatorio del paciente, vamos a comenzar obviamente con los exámenes de laboratorio. Vamos a iniciar, supongo, con los exámenes de sangre y también con los exámenes de imagen. ¿Qué podemos encontrar en esto? Pues sí, los exámenes de sangre son bastante útiles. Pues no existe un marcador inmunológico que nos diga que este paciente tiene espondilitis anquilosante. Pues hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen el HLA-B27 positivo, pero que sea positivo no nos quiere decir que el paciente tenga la enfermedad. Entonces, más bien nos basamos en cómo está su parte respecto a su inflamación. Aquí entran los reactantes de fase aguda, aquí ya vemos cómo está la velocidad de eritrosedimentación, puede estar muy aumentada, el PCR también elevado, que son sustancias formadas por el hígado también. Y pues luego de esto tenemos que hacer algunos otros exámenes que, por ejemplo, el más básico es la radiografía. En la radiografía nosotros vamos a observar la unión entre las vértebras por la generación de puentes óseos que unen a las vértebras entre sí, de tal manera que estrechan el agujero por donde salen los nervios. Y también en la imagen segunda de esta diapositiva se puede ver en la articulación sacroiliaca, que es la que une el sacro con el ilíaco. En el caso de la derecha, pues sí podemos observar que está unida. Esto no debería existir, tiene que existir un buen espacio entre las articulaciones. Ya, y como también habíamos mencionado, se puede realizar la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. ¿En qué caso se pide ya estos exámenes que son más detallados? Estos exámenes más detallados se pide cuando la imagen radiográfica no es concluyente. Entonces hay una secuencia especial en la resonancia magnética que es en T1 con supresión grasa, donde se observa en sí las capas de la articulación y podemos ver si es que este fragmento que no se ve a simple vista en la radiografía está hinchado. Entonces es una imagen muy característica, no solamente marca la inflamación dentro de esta articulación, sino también de los tejidos que están cerca de esta. Bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico, pues pasaremos al tratamiento del paciente, y el tratamiento del paciente obviamente está encaminado a aliviar el dolor para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida y realizar sus actividades diarias, así como para mejorar el curso de la enfermedad, ya que es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué nos puedes contar del tratamiento? Bueno, el tratamiento, como tú bien decías, es básicamente quitar el dolor. Un paciente que se le quita el dolor es un paciente que va a estar muy agradecido, ¿no? El dolor en esta enfermedad, como ya hemos visto, es bastante dramático. El tratamiento de inicio tiene que ser con analgésicos no inflamatorios, pero siempre teniendo en cuenta los cuidados que tienen esta medicación con aquellos pacientes que son hipertensos o en aquellos que también son diabéticos.
Si al tratamiento analgésico después de unas 3 a 4 semanas el dolor no cede, será necesario iniciar con fármacos modificadores de la enfermedad, que son fármacos muy parecidos a los de la artritis, que lo que hacen es coger a las células y a las sustancias inflamatorias que éstas producen y evitar que sigan haciendo daño a los órganos y tejidos, ¿no? Si luego de estas opciones pues el dolor continúa y las manifestaciones clínicas continúan y hay deformidad, hay hinchazón de articulaciones, el paciente no puede girar, no puede mover su espalda, pues está indicado la terapia biológica, pero bueno, la terapia biológica antes de iniciar tenemos que hacer muchos exámenes de laboratorio, ver si es que el paciente no tiene enfermedades infecciosas, enfermedades cardiológicas, enfermedades neurológicas, para luego acceder a este tipo de medicamentos. Uno de los limitantes con este tipo de medicamentos es el costo, ¿no? Y bueno, en cuanto al tratamiento, ¿los corticoides aquí tienen alguna utilidad o son usados para el tratamiento de la espondilitis? No son usados, no son de primera línea los corticoides en este tratamiento para esta enfermedad, porque pues lo que hacemos es que el paciente mejore de una manera un poco falsa, y tenemos medicamentos mejores y más eficaces que los corticoides. En este caso, muy rara vez se utiliza, únicamente lo utilizamos cuando hay manifestaciones de enojo, cuando hay un edema del ojo, un enrojecimiento del ojo, o que el oftalmólogo ya nos diga que hay una uveitis. En este caso, no solamente el corticoide es vía oral, sino también mediante gotero. Bien. Bueno, en cuanto a la evolución de la enfermedad, esta va a depender de cómo es el tratamiento, de qué tan pronto fue tratado. Obviamente un paciente que no ha recibido un tratamiento oportuno y adecuado va a tener un peor pronóstico que el paciente que sí lo recibió. La peor evolución del paciente es cuando las vértebras se fusionan y obviamente van a causar limitación funcional. Esto quiere decir que el paciente no puede movilizarse y esto se suma al dolor intenso que puede producir. También puede haber hinchazón de otras articulaciones grandes como son rodillas, tobillos, que también empeoran el cuadro. Y una de las situaciones que hay que prestar atención es a la inflamación del ojo, como ya lo habíamos mencionado antes, que es la uveitis. Todo paciente que se muestra con alteraciones oculares, con el enrojecimiento del ojo, constituye una emergencia que se debe derivar inmediatamente al oftalmólogo. En todo caso, hay que estar pendientes de que no es una enfermedad que solo va a afectar a la columna, sino que también puede tener manifestaciones en articulaciones grandes como codo, rodillas, y también oculares, que son las principales y las que más nos estarían dando como signos de alarma. Bueno, y pues la vida diaria de un paciente con espondilitis, pues sí, esta es una pregunta muy frecuente que hacen los pacientes. ¿Se puede vivir con espondilitis? Pues sí se puede vivir, disminuyendo el dolor y pues cumpliendo con las indicaciones que su médico reumatólogo y oftalmólogo le dé. Hay que mantener la actividad física, pues es muy notorio que la actividad física mejora o disminuye el dolor, ¿no? Al inicio, en la fase aguda, cuando la enfermedad empieza, no es prudente realizar ejercicio físico, pues la articulación está lastimada, está inflamada, y el hecho de hacer un movimiento pues va a causar más dolor y más inflamación. Algo muy importante es que en estas fases agudas lo importante es respirar profundamente. Lo que va a hacer esto es expandir la caja torácica, expandir los pulmones de tal manera que entre mejor cantidad de oxígeno a los pulmones y el dolor también disminuye y pues se va movilizando a la musculatura del tórax. Bueno, una de las quejas frecuentes que tienen los pacientes que tienen esta enfermedad es la rigidez de la columna. Entonces ellos refieren, aparte del dolor, que tienen dificultad para realizar movimientos de flexión, de extensión, de rotación. Una de las recomendaciones importantes es explicarle al paciente que antes de realizar los ejercicios, aparte del estiramiento, puede tomar una ducha de agua caliente, que esto le va a ayudar a relajar la musculatura y que se encuentre en una mejor condición para empezar los ejercicios. Al menos los ejercicios tienen que realizarlos 30 minutos al día y tienen que ser realizados diariamente, y mejor si es con la autorización ya del médico tratante, para que no existan problemas de forzar las articulaciones. Lo ideal es empezar el ejercicio dinámico una vez que ya se superó la fase aguda.
Entonces estamos hablando de unas 4 semanas que el paciente ya debe iniciar un ejercicio aeróbico cardiovascular que incluya estiramiento, pues la rutina será inhalar, exhalar, estirar la musculatura, que también ayuda a estirar los tendones que están rígidos, pero tampoco sin excederse a los límites. Hay pacientes que tienen la creencia que entre más ejercicio hagan, esto va a ser mejor. Pues en estos casos no va a ser mejor, tiene que ser muy medido el ejercicio, ¿no? Luego de esta fase, que ya hemos superado esta fase de hacer aeróbico, se puede generar un fortalecimiento muscular agregando un poco de peso. Tampoco vamos a pedir que el paciente sea un físico-culturista al respecto, es únicamente para que su musculatura y sus tendones se fortalezcan y que sean un poco más resistentes en caso de que exista un brote o una actividad de la enfermedad. Claro, por supuesto. Además, el ejercicio va encaminado a mantener la flexibilidad de la columna. Hay que hacer énfasis en que el paciente realice ejercicios para la espalda. Además, debemos también hacer referencia a los consejos nutricionales. Por ejemplo, mantener una adecuada alimentación para evitar que el paciente suba de peso, ya que el sobrepeso va a ser una carga más para las articulaciones que ya tienen un daño. Entonces esto va a causar más molestia, más dolor, y vamos a tener que llevarle al paciente a su peso ideal. Debe mantener una dieta sana, saludable, con un buen aporte de frutas, de verduras, en lo posible el control con un nutricionista, y también obviamente el mantener una dieta sana evitará que el paciente sufra otros problemas como intolerancia a la glucosa, diabetes u otros problemas asociados. También es importante recomendarle al paciente que acuda al dentista en forma regular para evitar la enfermedad periodontal, que es la inflamación que se da en las encías y que constituye un proceso inflamatorio adicional que puede agravar la patología. Los ejercicios físicos en este tipo de pacientes están recomendados 30 minutos, no más de 30 minutos. Bueno, continuando, la parte del estado de ánimo del paciente también interviene mucho, pues si el paciente está desarrollándose en un entorno adverso, sea familiar o sea laboral, pues este va a influir de manera muy negativa sobre la enfermedad. Pues es notable que las enfermedades del sistema inmune se van a relacionar con el estado de ánimo. Si tiene un estado de ánimo depresivo, triste, pues la enfermedad va a hacer lo suyo. Si por el contrario el paciente mantiene una actividad, una sensación positiva, pues la enfermedad también va a mejorar. Y esto no solo es con esta enfermedad, sino con todas las patologías, ¿no? Es importante hacer mucho énfasis de cómo el paciente tome su diagnóstico. Claro, es importante la comunicación entre el médico y el paciente para lograr esta empatía y poder animarle al paciente a que cumpla con el tratamiento, ya que son tratamientos crónicos por largo tiempo y que causan bastante disconfort en el paciente. Entonces hay que alentarlo, que no suspenda, que no se deje llevar por lo que dicen las personas que no están al tanto del tema. Es importante mantenerle al paciente con un buen ánimo. Bueno, también aquí entra una parte que es cómo se desarrolla en la parte laboral. Pues el paciente tiene que comunicar a su jefe inmediato o superior respecto a su patología, llevar los certificados médicos que necesite, pues para que en su trabajo entiendan un poco de qué es esta patología, ¿no? Es un paciente que no va a rendir lo que el resto hace, y esto también le lleva a que pues la persona se sienta muy deprimida, pues en su trabajo va a tener varias observaciones. Pero pues sí es importante que en donde uno trabaja, pues uno enseñar el certificado de la patología y que puedan entender. Bueno, también es importante recordarle al paciente que no toda la información que hay en internet es información veraz o información adecuada con respecto a la enfermedad, y que cualquier duda que tenga en relación a su diagnóstico, a su tratamiento, al pronóstico, es mejor realizarla hacia el médico tratante, especialista que le está viendo, no solo en esta patología, sino en múltiples patologías crónicas, porque el entender mal un concepto, el entender mal un término o dejarse llevar por tratamientos que son paralelos al tratamiento médico pueden influir de una mala manera en el pronóstico de este. Pues sí.
Eso es lo que tenemos respecto a espondilitis anquilosante. No se olviden de realizar sus preguntas a nuestro correo electrónico info@nefrolupus.com. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.